Hola, buenos días. Mi nombre es Mariela Fu, soy periodista y soy la encargada del área de docencia e investigación de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile. En nombre de Falmes les doy la bienvenida a todas y todos los médicos que se encuentran hoy día 20 de agosto acompañándonos en la 11ª entrevista en vivo del segundo ciclo sobre COVID que la Fundación viene desarrollando desde fines de abril para acompañarles y intentar resolver las principales dudas que nos han hecho llegar a través de nuestros abogados, a través de nuestros formularios de contacto. En el caso de hoy, hemos decidido tocar de alguna forma un tema que recurrentemente nos consultan, nuevas modalidades en el trabajo médico post-pandemia y el aporte de las tecnologías en salud. Así que bueno, les quiero dar la bienvenida a los expositores que hoy día nos acompañan. En nombre de la Fundación nos acompaña el abogado Marcelo Valenzuela. Él es abogado de la Universidad Internacional SEC, máster en Derecho Constitucional Penal de la Universidad de Jaén, España. Tiene un postítulo en Litigación Oral de la Universidad de Chile y diplomado en Derecho Procesal Penal de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Hola Mariela, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos, Marcelo. Y como invitado tenemos al doctor Inti Paredes. Él es especialista con estudios en salud pública, gestión hospitalaria y redes de salud. El médico ha sido consultor senior en Rayen Salud Limitada, lideró la construcción de diferentes soluciones innovadoras en el área de registros personales de salud, como mi portal de salud.cl y en telemedicina. Cofundador de Salud Innova, que es un emprendimiento en telemedicina y salud digital, y actualmente es médico coordinador de cirugía oncológica y telemedicina en la Fundación Arturo López Pérez. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Ahí nos está saludando el doctor. Buenos días y muchas gracias a ustedes también por la invitación. Les damos la bienvenida y vamos a comenzar con la entrevista, con el punto 1, con las nuevas modalidades en el trabajo médico que nos está dejando la crisis sanitaria y la pandemia, y cuál es el marco legal en relación a las nuevas tecnologías en salud. Y primero quiero dejarles un espacio para introducir tanto al doctor Paredes como al abogado Valenzuela, con una pregunta bastante abierta. Digamos que la pandemia, como veníamos conversando, apuró un poquito al sistema sanitario a adoptar nuevas formas de trabajo no presenciales. ¿Cuáles considera usted, según su experiencia, son los beneficios que puede traer en pro de la atención de los pacientes? ¿Y cuáles podrían ser los principales desafíos o perjuicios de estas nuevas modalidades de trabajo? Doctor Paredes. Bueno, el tema la verdad es que es bastante extenso cuando uno empieza a mirarlo en forma bien sistémica, entonces me voy a concentrar en algunos conceptos que me interesa un poco dejar en claro en estas conversaciones o esta conversación que vamos a tener. Primero, tendemos a veces de poner telemedicina y ponerle tele a todos los conceptos que creemos que son diferentes a la medicina tradicional. Entonces le ponemos teleconsulta, telediagnóstico, teleasistencia, teleinformes, y le vamos agregando diferentes apelativos. Desde el punto de vista semántico, efectivamente permite distinguir un canal, pero quiero dejar en claro que es solo un canal más de comunicación. O sea, en estricto rigor, lo que nosotros creemos que después de la telemedicina no va a existir la telemedicina, va a existir la medicina, como siempre ha sido concebida. Y bajo esa modalidad vamos a usar diferentes canales para comunicarnos con nuestros pacientes. Canales que pueden ser presenciales, canales que pueden ser digitales, canales que pueden ser mixtos. Entonces, bajo esta modalidad, lo que ha sucedido con la pandemia es que nos hemos obligado a relacionarnos con nuestros pacientes a través de un formato que no teníamos acostumbrado a hacer. Y esto abrió nuevos horizontes de empezar a ver la medicina y empezar a analizar lo que antes teníamos como una forma tradicional de atender, con una forma probablemente distinta, no mejor ni peor, pero diferente. Hoy día, por ejemplo, tenemos que aprender a cómo examinar a un paciente a través de una videoconferencia.
Tenemos que aprender a usar otras herramientas que antes teníamos un poquito más olvidado. Probablemente los médicos, que tienen mucho más experiencia, partieron con el conocimiento de que una buena historia clínica, una buena anamnesia aportaba mucha información. Los médicos más actuales analizan que la verdad que todo el examen físico debe ser objetivado con un examen que permita de alguna forma dar certeza si lo que estoy haciendo es real o no. O sea, si toco una guata y le encuentro una masa palpable, le pido una ecografía. La estructuración de la semiología del dolor ha cambiado. Ya no pregunto tanto como preguntaba antes para identificar qué tipo de dolores se refieren a qué tipo de órganos o qué tipo de lesión eventualmente puede estar asociado a una patología u otra. Lo que ha llevado la telemedicina y la teleconsulta en particular es a entablar una conversación diferente con los pacientes. Y según mi opinión personal, ha recuperado un poco más el arte de la conversación en el acto médico. O sea, aunque suene paradójico, la teleconsulta, el usar estos canales digitales, ha recuperado la humanización de la salud que en algunos casos habíamos perdido. Esa facilidad de poder, con mi expresión facial, comunicar contigo, dar aseveridad, poner duda, eso hoy día el paciente lo ve. Ustedes, a través de los formatos y como lo hacemos hoy día, entras a la casa de la persona. Ustedes ven un fondo atrás y se imaginan quién soy yo con ver el entorno. Eso antes no teníamos acceso. En la consulta presencial veíamos solo al paciente, pero no entendíamos dónde habitaba. La teleconsulta ha permitido en esta relación con los pacientes involucrarnos mucho más con ellos. Lo que quiero decir con esto es que nos abre horizontes para ver la salud de una manera diferente y probablemente interactuar de manera más cercana con las personas. O sea, efectivamente podemos llevar la salud a las personas y no hacer que ellos se acerquen a nosotros. Ahora, esto impone muchos desafíos, hay temas legales, hay temas regulatorios y hay una serie de otros elementos más que tenemos que tomar en consideración con esto. Hay temas éticos también, hay temas que tienen que ver con la formalidad, cómo se presenta hoy día el médico. Estos desafíos hay que mirarlos como la posibilidad de hacer las cosas mejor, no distinto, no peor, pero hacer las cosas diferentes. Y creo que abre una oportunidad de poder justamente incorporar más herramientas al acto médico que antes de la pandemia lo veíamos muy lejano y hoy día nos hemos vuelto con la necesidad de ocuparlos de manera mucho activa. Entonces creo que este tipo de conversaciones es sana, es necesario que se den y es necesario también explorar estos canales de comunicación para la atención. No es otra forma de hacer medicina, es la misma forma de hacer medicina, pero con un canal que nos permite comunicarnos de otra manera con los pacientes. Muchas gracias, doctor. Y le doy el espacio al abogado, Marcelo. Si nos puedes contar cuál es el marco regulatorio, si lo hay, para estas formas de trabajar no presenciales, conocidas como en el marco de la telemedicina. Gracias, Mariela. Buenos días nuevamente a todos los que nos estén escuchando. Bueno, como Falmer y como lo hemos dicho sistemáticamente en otras conversaciones sobre telemedicina y sobre nuevas modalidades de atención sanitaria, no hay en Chile un marco específico regulatorio asociado a lo que entendemos como telemedicina. No hay lo que podríamos definir una ley de telemedicina o que regule la telemedicina. Lo que hay entonces es tratar de trabajar con los mismos marcos regulatorios generales de nuestra legislación, desde la Constitución hasta la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, y algunas normas complementarias a nivel administrativo que se han dictado por las entidades correspondientes, sea FONASA o Superintendencia, que han ido regulando esta realidad, tal como lo dijo el doctor, esta situación concreta que se ha experimentado en la medicina a partir de la pandemia también importa desafíos para la legislación y para el enfoque médico legal de los problemas asociados, si es que hay, a las atenciones sanitarias. Entonces, como no hay un marco regulatorio específico, tenemos que trabajar con conceptos generales que todos los abogados ya conocemos, que en la Fundación se conocen y han sido insistentemente expuestos, y a partir de eso, resolver desde esos marcos normativos los problemas que se podrían presentar. Nos imaginamos nosotros que, dada esta nueva realidad, y lo que dice el doctor, dado que van a haber probablemente muchas modalidades de atención que van a permanecer en el tiempo, ya una vez que esta situación de pandemia se acabe, nos imaginamos que va a haber alguna regulación específica justamente a partir de los problemas que se pudieran visualizar, las problemáticas que en realidad deben ser abordadas, y en ese sentido
por el minuto tenemos que trabajar con los marcos regulatorios que tenemos. Ahí sí. Gracias, Marcelo. Doctor, y para que tengamos una conversación lo más en común, ¿qué conceptos usted destacaría como importantes para distinguir? Es lo mismo la telemedicina que una teleconsulta, que el hospital digital, que la salud digital. ¿Qué conceptos serían importantes para instalar esta conversación sin grandes confusiones? Si usted considera importante tener, digamos, una nomenclatura básica y una semántica en común. Sí, yo creo que hay varios conceptos que son relevantes, pero para ponerlo en simple, hoy día en la telemedicina tenemos dos grandes estructuras de cómo se puede desarrollar esto. Una, la telemedicina que enfoca un modelo médico-médico, que tiene que ver como la relación que se da entre un médico que tiene capacidades técnicas por sobre el otro, y hay una suerte de tutoría con un paciente al medio. El médico especialista con el médico general. Entonces, cuando el médico general se encuentra con dificultades, él puede abrir una videoconferencia y compartir su conocimiento, el médico especialista con el médico general, con el paciente al medio. Ese formato tradicionalmente lleva ya, si no me equivoco, empezamos en el año 1970 a nivel mundial con teleconsultas médico-médico con este enfoque, lo cual la verdad que empezó a dar muy buenos resultados porque permitía que los pacientes no se trasladaran, aumentar complejidades sin tener los especialistas físicamente en esos hospitales más pequeños, etcétera. Pero ¿qué ha ido pasando con el tiempo que hemos modelado esto hacia un modelo probablemente más cercano a las personas? Entonces hemos llevado lo que se llama hoy día la teleconsulta, para poner la etiqueta correspondiente, con el modelo médico-paciente, donde acá no hay una intermediación con otros médicos, uno se contacta directamente con el paciente. Y aquí empiezan algunas dificultades técnicas para entender cómo nosotros nos relacionamos dentro de un marco que efectivamente es diferente. O sea, el modelo médico sigue estando con el paciente en un espacio físico intrahospitalario. Pero el modelo de la teleconsulta médico cambia el entorno y puede tanto el médico estar en el hospital, el paciente en su casa, o pueden estar ambos en sus casas, como sea en pandemia. Y ahí empieza un poco a mezclarse el tema. Empieza a decir, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué plataforma ocupo? ¿Qué tipo de atención es la más adecuada? ¿Alguien me va a formar a mí en el tema de teleconsulta? ¿Cómo lo hago con el prestador al cual trabajo? O sea, acá se empieza como a enredar la figura, porque la geografía no está limitada por el espacio físico. Yo ahora puedo trabajar literalmente de cualquier parte. Entonces, yo creo que lo que nos convoca hoy día un poco, y lo que me gustaría concentrarme en la discusión, es solamente en esta modalidad, en la modalidad teleconsulta médico-paciente, que creo donde están la mayor cantidad de dudas, ¿ya? Y en ese ámbito probablemente en la conversación Mariela ir ahondando cada vez más en este tema, pero un poco para dar el marco técnico, ese es un poco el ámbito en que me quiero concentrar. Gracias, doctor. Y entrando de lleno a algunas consultas, nos hicieron llegar la siguiente pregunta. ¿Los seguros de salud como FONASA, ISAPRE y los seguros complementarios ya reconocen las teleconsultas como prestaciones reembolsables y bonificables? Parto yo y después dejo el abogado. Desde la perspectiva de lo que ha sido la normativa en teleconsulta puntualmente, FONASA sacó a principios de año un conjunto de prestaciones que estaban valorados para solamente 5 especialidades, con un valor fijo y con una tarifa determinada, y con algunas restricciones bajo el modelo como ocuparlo. Lo que ha sucedido post pandemia es que FONASA ha liberado los bonos de atención de consulta para ser homologados a telemedicina. Y literalmente lo abrió para todas las especialidades. Entonces, hoy día no hay restricción. Un paciente podría comprar un bono web en FONASA para un especialista y ese especialista dar la atención a través de esta modalidad de teleconsulta. Lo que sí se ha concentrado este servicio puntualmente con prestadores de salud reconocidos. Entonces, la mayoría de este modelo ha estado focalizado más bien en prestadores presenciales que han llevado su estructura a un modelo virtual y siguen recibiendo las atenciones bajo esta modalidad y FONASA la está pagando. Esto no es permanente, no va a seguir así para siempre. Por lo tanto, lo más probable es que en algún momento la regulación diga, ¿sabes qué? Ahora paramos y ahora necesitamos formalizar esto y vamos a crear un código que va a ser presencial y de teleconsulta. Eso FONASA todavía no lo habilita, pero están sus planes. Lo que sucede mientras tanto es que el bono de atención presencial es validado como un bono de teleconsulta, ¿ya? Y de la perspectiva de los valores, hoy día son los mismos valores.
pero en el futuro lo que está planteando FONASA, al igual que la ISAPRE, es que el valor sea más bajo. Cosa que yo personalmente tengo mis reparos al respecto, porque creo que el modelo de teletrabajo es un modelo que hoy día el reglamento establece con claridad que por la misma prestación es el mismo pago. Pero es probablemente parte de otra discusión que hay que dar más adelante, pero respondiendo a la pregunta, Mariela, sí, hoy día está habilitado. Perfecto. Marcelo, ¿quieres acotar algo? No, es decir, sí, perdón. Sí, solo en el sentido de que en la práctica habitual hoy día no hay ningún problema con los reembolsos y con las prestaciones que se están habilitando por teleconsulta. Claro, la pregunta dice seguros complementarios. Aquí entran normativas generales asociadas a seguros. Yo me imagino que más de algún problema pudiera haber asociado a algún seguro por algún reembolso si es que se genera una contingencia. Disculpen. Si es que se genera alguna contingencia por alguna prestación en estas modalidades, ¿no es cierto?, de teleatención. Pero la regla general es que al ser una atención médica y en definitiva cumplir con los mismos estándares que lo que señala el doctor Paredes, que en el fondo es el ejercicio de la medicina, y estar dentro de un contexto habilitado, no debiera haber ningún problema para los reembolsos. Gracias, Marcelo. Doctor, ¿y cuál considera usted que han sido las complejidades que ha mostrado esto respecto a las brechas tecnológicas que hay también entre los pacientes? No todos tienen el mismo acceso a Internet, no todos conocen las plataformas, digamos. Eso ha sido algo que se ha podido abordar, es un desafío todavía que estamos recién comenzando. ¿Cómo lo ve usted? Mira, acá yo creo que hay dos miradas del problema. Uno es la mirada de la perspectiva del paciente y la otra la mirada de la perspectiva del médico. A los médicos no se les formó para hacer una teleconsulta. No hay formación en telemedicina ni en pre ni en posgrado, ni ha existido en la historia de la formación de médicos en Chile, ¿ya? Lo que sí les enseñó fue ocupar tecnología para poder ocuparlo en forma remota, pero no lo que estamos viendo hoy día. Entonces tenemos dos complejidades. Por un lado, el paciente, no sabemos de qué nivel estaba alfabetizado tecnológicamente para usar un modelo como este. Y por otro lado, los médicos no estábamos ambientados para poder usar esta tecnología directamente con este formato que decía médico-paciente. ¿Qué ha ido pasando? La misma pandemia nos ha obligado a comunicarnos a través de canales digitales. Por lo tanto, el proceso de alfabetización ha sido muy rápido. Esto no es que sea teleconsulta y videoconferencia. Dado que las tecnologías son muy similares, las personas durante la pandemia han acostumbrado a ocupar Skype, han usado mucho más WhatsApp. Ustedes han visto que las telcos han fallado todas porque la capacidad de responder los requerimientos de la persona ha generado una avalancha de necesidades. Por tanto, VDR tiene problemas, Entel tiene problemas, pero es porque hemos usado esta tecnología de manera masiva como nunca antes. Ahora, esto fue un beneficio para los pacientes, porque dado que los pacientes entendieron que se comunica la abuela con su nieto a través de FaceTime o por WhatsApp, también empezaron a hacer la similitud con una teleconsulta. Entonces ya no les sonaba tan extraño. El tema mayor, creo, aunque suene paradójico, no está por el lado del paciente. Los pacientes, la verdad, que lo han hecho muy bien y tienen mucha facilidad para conectarse. En general, las plataformas, unas mejores que otras, no han tenido grandes problemas como uno esperaría que hubiesen tenido, dado que hay que pensar que esto se implementó en periodos muy cortos de tiempo. Hay plataformas mucho mejores, otras peores, pero en general, el canal de comunicación hasta ahora. El problema mayor ha estado por el lado de los médicos, que tiene que ver que acá cambiamos la manera de atender. Esto significa, hay médicos, para ser súper franco, algunos que son técnicamente muy buenos, pero son muy malos para explicar al paciente lo que tiene. Son muy malos para indagar probablemente cómo hacer una buena anamnesis. Estoy pensando en diferentes grupos etarios, no solamente los más jóvenes. Pero esto hay que practicarlo. Entonces, los que han practicado más son los que tienen mejores resultados en una teleconsulta. Los que lo han practicado menos tienen más dificultades. Entonces, cuando el paciente percibe esto, la verdad que puede ser que no le convenza el doctor porque la cara que puso fue una cara de duda. No le convence el doctor porque está trabajando desde la cocina. No le convence el doctor porque la cámara resulta que el doctor la apaga para que yo no lo veo, entonces no sé con quién estoy hablando. Entonces, en esos sí los problemas que con mayor dificultad hemos tenido. Y lo otro también, que esto puede ser anecdótico, pero
los colegas tenemos la costumbre de asumir algunas condiciones de privilegio. O sea, el doctor puede llegar tarde, pero el paciente no. Cuando el paciente llega tarde, uno se enoja, pero no toma en consideración que cuando yo llego tarde y el paciente se enoja, bueno, tiene que esperar porque hay más pacientes y siempre tengo alguna excusa. Bueno, acá en la telemedicina, teleconsulta, la percepción del tiempo cambia drásticamente. 1 minuto, 60 segundos mirando una pantalla en negro es una eternidad. Por lo tanto, es muy importante que el médico llegue a la hora y no solamente eso, cuando termina una consulta, inicia la otra, si se atrasa con uno, no tiene la secretaria afuera para decirle a los pacientes que el doctor está un poco atrasado o ver que el paciente entró y aún no sale. El paciente que está esperando su consulta no ve cuántos pacientes está atendiendo el doctor o qué problema puede tener. Entonces, la percepción del tiempo, la responsabilidad en la hora llegada, ahora son muchísimo más relevantes que antes. Entonces, en resumen, los problemas que han existido no son de tecnología solamente, son de cómo usamos la tecnología en la coordinación y la sincronización entre que esté el médico y el paciente simultáneamente en la atención. Y esos problemas son los que hoy están causando mayor ruido en la interacción de este modelo de atención. No es la tecnología, es cómo nosotros nos adaptamos a ella. Y para eso después puedo conversar largo técnicas que tenemos para eso, cómo se hace una buena teleconsulta, cuáles son las condiciones de iluminación, de espacio, de vestimenta, cuáles son las cosas que los pacientes más miran. Cada vez que hay distractores atrás, las personas no se fijan en mi cara, se fijan en los detalles que tengo atrás. O sea, esto que tengo atrás no es un adecuado escenario para hacer una teleconsulta. Tiene muchos elementos distractores. Lo ideal tiene que ser un fondo blanco, una buena iluminación facial, idealmente luz natural. Nunca ventana atrás o corredores donde circule gente. Y lo más importante es buscar espacios privados, probar la conexión de internet, habilitar una buena cámara. O sea, esto genera un espacio de trabajo que tiene que ser adaptado para esto. No es el computador que tengo en mano, el notebook o lo levanto en mi celular. Y para el paciente hay que asumir que una teleconsulta para él no es lo mismo para nosotros. Él puede contestar de su teléfono, del iPad del hijo que lo usa para jugar, puede que tenga internet, puede que se cuelgue el internet del vecino. O sea, hay condiciones que son invalidantes que uno no puede asumir como está al otro lado. Por más que le dé el decálogo al paciente, atiéndese en un lugar bien iluminado, asegúrese de buen internet. Eso no pasa en la realidad. Entonces tenemos que mezclar dos canales para una buena teleconsulta: la videoconferencia y el teléfono. Pero tienen que ser secuenciales. Cuando no puedo terminar en una, debo concluir con la otra. Y esto los médicos habitualmente no le damos nuestro teléfono a los pacientes. Entonces puede pasar que algunos no lo quieran entregar y tenemos dificultades. Pero lo importante es que este mecanismo que le estoy contando como una anécdota tiene muchas piezas. Una es la tecnología. Dos, el canal que usamos para comunicarnos, que puede ser internet como puede ser teléfono. Y tres, las condiciones de coordinación y los desafíos que nos ponen a usar estos canales. Y eso que ni siquiera estoy hablando de WhatsApp u otros canales de chat que también ocupan los pacientes. Esto es el nuevo escenario que nos va a tocar vivir. Por lo tanto, tenemos que aprender a usar muy bien estas herramientas y ver para qué sirve y para qué no sirve. Porque esto no sirve para todo. Esto no es una forma diferente de hacer medicina. Esto es una herramienta para poder hacer una mejor medicina, pero como todo canal hay que aprender a usarlo. Y tiene sus limitaciones. No sirve para todo. No funciona para todo. Como hay teleconsulta que funciona bien en algunos pacientes, hay médicos que son buenos para hacer teleconsulta, como hay teleconsultas que no sirven para todos los pacientes. Y es una premisa básica en esto. Es complementaria a la atención presencial. Por ningún motivo la reemplaza. Yo soy un amante de la tecnología, vengo haciendo telemedicina de hace más de 10 años. Pero creo fehacientemente que el acto médico debe incorporarlo como una herramienta y no como una solución en sí mismo. Ese es un error. Muchas gracias, doctor. Ha estado súper interesante la conversación porque creo que ha puesto el foco en realidad lo que a nosotros nos interesa hoy día conversar y plantear con nuestros asistentes. Tiempo atrás hicimos una entrevista específica sobre telemedicina, donde hablamos un poco de las plataformas, de temas técnicos, y lo que hoy día queremos conversar más bien tiene que ver con una forma de trabajar que llegó y una forma de comunicación distinta, y también saber qué repercusiones legales esto puede tener. Para pasar al segundo tema,
Quería sí recordarles que esta entrevista está siendo grabada. Posteriormente, este material va a ser compartido con cada uno de ustedes a través del correo electrónico, pero también se comparte a través del canal de YouTube que tiene Falmet, que es YouTube, Falmet Comunicaciones. También se está compartiendo la información a través del Twitter con los mensajes claves que estamos conversando y por supuesto también en nuestro sitio web. Así que desde ya los dejo invitados para que puedan comunicarse con nosotros a través de esos otros soportes. Para continuar, quiero hacerle una consultita, Marcelo, para no pasarme el tema, una consulta que nos llegó en el chat, a ver si nos puede ayudar. Una doctora nos pregunta si el médico requiere ver al paciente para completar el examen. ¿Debe pagar una nueva consulta o debe estar incluido dentro de la teleconsulta? ¿Marcelo? Bueno, sí, doctor. No, tú respondes. No sabía quién iba a dirigir la pregunta. Sí, Marcelo. A ver, quiero hacer una pequeña introducción antes. El doctor ha dicho, efectivamente, que la teleconsulta, como lo hemos planteado nosotros siempre desde el punto de vista médico-legal, es una modalidad que en general es complementaria a la atención tradicional o presencial que se ha tenido en relación al paciente. Desconozco en concreto en la práctica cómo los distintos prestadores están enfocando la situación del examen físico que deba ser requerido. A mí me parece que en general, si la teleconsulta se concentra en el motivo de consulta y se requiere una atención complementaria, esa atención los prestadores la están cobrando como una atención adicional. Supongo que dependerá del caso a caso, pero no tengo conocimiento de que haya una regulación general sobre ese punto. Lo que sí ha dicho el doctor, y eso es muy relevante, y probablemente es quizás más importante que el tema del costo del pago, es que hay que entender que lo que tiene que inundar toda esta nueva modalidad de trabajo desde la perspectiva médico-legal, y así lo hemos sostenido sistemáticamente, es que esta nueva forma de abordar el ejercicio de la medicina no supone, aunque importa cambios de paradigmas, no supone abandonar algunos conceptos que efectivamente están insertos en el ejercicio médico, que es la buena práctica médica. Creo que en definitiva lo que aquí debe entenderse es que aun cuando sea una atención complementaria y aun cuando haya una nueva modalidad, debe estar inundado con la buena práctica médica. Si en concreto eso se traduce en que la consulta virtual no es suficiente para poder establecer un diagnóstico y se requiere un examen físico, naturalmente que esa deberá ser la indicación que haga el médico y el paciente tendrá que someterse a esa regla en el sentido de entender razonablemente que hay una nueva consulta que en el fondo, si es que la hay, ¿no es cierto?, que requiere la atención presencial y por lo tanto podría tener un costo adicional, porque es parte del ejercicio de la medicina y en el fondo se generan otras situaciones. Entonces, si eso es así y está bien transmitido, que es uno de los desafíos que importa la teleconsulta, si está transmitido en forma previa, si efectivamente se ha conversado, esta atención es una atención que permite un cierto nivel de análisis, pero si es que yo en definitiva creo que efectivamente usted requiere un examen, tiene que ir y no puede ser incorporado a esta consulta y eso se ha explicitado antes, no debiera generarse ningún problema porque es parte de la buena práctica médica que el médico en forma previa le ha transmitido al paciente. Ahora, en la práctica, desconozco si los prestadores se han representado todos y cada uno de ellos, porque son los distintos prestadores del sistema, cómo se aborda en la teleconsulta cuando el médico dice, yo requiero un examen. El examen en sí mismo se lo van a cobrar, eso no hay ninguna duda, digamos. La pregunta es si requiere esa consulta ser pagada nuevamente y ahí yo creo que cada prestador está resolviéndolo como lo estima más adecuado dependiendo del caso a caso. Doctor, no sé si quiere complementar. Sí, quería complementar algo con unas preguntas que vi acá respecto a el examen físico. ¿Sí? Me preguntan acá, hasta el momento usted se ha referido a las dificultades de la telemedicina que son similares en relación al medio de consulta presencial, pero me gustaría la opinión respecto a la falta del examen físico completo que no pudo ocultar, realizar dermatoscopía, cómo regular errores, etc. Efectivamente, antes de
de la pandemia, la verdad que la capacidad resolutiva de la teleconsulta médico-paciente, que es un poco para poner foco, era bastante mínima, y la verdad que lo que se le trataba de poner el foco más bien en un acto de consultoría, asesoría técnica al paciente respecto a temas bastante más del ámbito de la conversación. Lo que no ha llevado a la pandemia es a que no hay otra forma de atender al paciente porque no puede salir de su casa, porque llevar al paciente al servicio de urgencia podría significar que efectivamente termine contagiándose de algo que no tenía cuando llegó. Entonces, lo que ha pasado en el mundo es que la telemedicina ha aumentado su umbral de resolutividad y han aparecido diferentes conceptos. Como por ejemplo, el día de ayer alguien me comentaba, me decía, mira, doctor Paredes, ¿cómo puedo, si tengo un paciente con Parkinson, examinar el temblor? Entonces, yo le respondía un poco cuando me hizo esta pregunta, es que, claro, la verdad que yo no toco el temblor de un paciente para saber cuánto tiembla o cuánto tiembla en relación a un valor objetivo, un valor en base a una gradiente o umbral. Por lo tanto, hay que reconocer que el examen físico desde un canal digital vamos a tener que buscar mecanismos para eventualmente incorporar esto, donde el cual, y para ser súper franco, la observación es clave en el acto telemédico, en el acto de la teleconsulta. Yo tengo que pedirle al paciente hacer movimientos, mirar su gesticulación, alejarse un poco la cámara, pedirle que haga ciertos ejercicios o pruebas. La telemedicina y la teleconsulta nos impone desafíos. Por eso que cada vez que lo comparamos con el presencial, no podemos compararlo porque son cosas diferentes, no son iguales. La regla definida para la teleconsulta es que no puedo hacer un examen físico. Entonces, cada vez que lo ponemos como una condición, estamos comparando dos cosas que no son comparables. Por eso he sido categórico, es decir, el acto presencial es mandatorio y va a seguir siéndolo. La teleconsulta es un canal que usamos para dar una prestación que tiene su ámbito de resolutividad. Ahora, en la medida que la tecnología vaya mejorando su cobertura en temas de sensores en salud, es muy probable que esa data, esa información también la vayamos consumiendo como parte del acto médico. Hoy día, solamente para contarle temas conceptuales de la tecnología, hoy día la cámara web se está utilizando para muchas cosas que antes no se ocupaban. Hoy día uno puede medir con un nivel de certeza muy cercano a lo que son los sensores físicos la frecuencia cardíaca de un paciente, la frecuencia respiratoria de un paciente, la saturometría de un paciente. Dado que la tecnología es la misma que se ocupa, para ponerlo en simple, yo sé que es algo técnico, pero hoy día una cámara web puede, en base a mirar la piel de una persona, amplificarlo, pixelarlo y generar una gradiente de colores desde el pálido extremo hasta el rojo extremo. Eso refleja una amplificación de la capilaridad de la piel. Si yo genero un algoritmo con eso, puedo determinar la variación del tono con un rango extremo de tiempo. Y eso, en resumen, significa frecuencia cardíaca. Por lo tanto, en la medida que avance la tecnología, dado que esto hoy día es una forma de entender la salud, entendido tanto por prestadores de salud, por empresas que desarrollan tecnología, por pacientes, créanme que alguien va a ir descubriendo mecanismos para hacerlo más resolutivo y para ir evaluando parámetros que hoy día no son posibles, como el examen físico, pero irlos incorporando. Lo que no puede pasar, que digamos, no se puede hacer un examen físico, no hago teleconsulta. No, esa no es la respuesta correcta ni la pregunta adecuada. La pregunta es qué podemos hacer hoy día con una buena teleconsulta y qué no podemos hacer, qué debe hacerse presencial y qué se puede hacer no presencial. Si lo hacemos bien, el resultado final va a ser favorable para el paciente, para el médico. Pero si tratamos de torcer la mano y tratar de decir no puedo hacer examen físico, no hago teleconsulta, creo que es la respuesta equivocada, en mi opinión muy personal. Perfecto, doctor. Marcelo, y continuando, y con esto entramos de lleno ya a la segunda parte de la entrevista que tiene que ver con la prevención un poco y cómo podemos generar buenas prácticas para en este trabajo no presencial, dado que una consulta recurrente que recibimos era la preocupación que tienen los profesionales de la salud al no realizar el examen físico, y que esto puede terminar en errores de diagnóstico o en errores en el, bueno, finalmente en el tratamiento que se le sugiera al paciente. El doctor Paredes recién
colocaba el ejemplo del caso de Parkinson, porque efectivamente fue una consulta que recibimos entre los asistentes, en que decía un paciente consulta, por ejemplo, por temblor, impresiona como de tipo esencial y finalmente tenía un Parkinson, retrasando el inicio del tratamiento oportuno. Entonces nos preguntan desde lo legal, ¿cómo puede afectar la omisión del examen físico en la responsabilidad civil y penal por un diagnóstico erróneo en una primera consulta por telemedicina? Marcelo. A ver, vuelvo a algún concepto que señalé con anterioridad. El doctor Paredes ha dicho, esto es un cambio de paradigmas en la prestación médica, es medicina, en definitiva hay que entenderlo como nuevos conceptos que finalmente responden a una forma de ejercer la medicina de manera distinta, pero siendo a través de canales distintos, pero sigue siendo medicina. Si uno toma esa referencia, que me parece, por cierto, muy correcta, lo que los abogados podemos decir es que, reiterando un concepto anterior, la buena práctica médica será, en definitiva, el mecanismo a través del cual yo podré resguardar mi atención o la situación que se produce a propósito de un diagnóstico errado. La hipótesis diagnóstica siempre es presuntiva, sea incluso presencial o, en definitiva, sea por video o teleconsulta. Esa es una regla. Habrá casos en que será necesario confirmarla con exámenes, otros en que, en definitiva, la clínica será la mandatoria y podrá haber errores igual. El error en el diagnóstico es, como dicen algunos profesores de medicina, es parte del proceso diagnóstico. No es algo que esté ajeno al proceso diagnóstico. Y por eso el concepto de diagnóstico diferencial es tan relevante. Entonces, aquí lo fundamental desde el punto de vista médico-legal es que la manera en que se llegue a ese diagnóstico por parte del profesional a través de la teleconsulta sea asociado a una buena práctica médica. Y desde esa perspectiva, dependerá del caso, y aquí lamentablemente tenemos que en su minuto analizar el caso concreto, dependerá del caso para poder definir si cuando se atendió a ese paciente a través de un sistema virtual de teleconsulta, se requería o no se requería un examen físico mandatorio para poder establecer una hipótesis diagnóstica. Habrá casos en que la información de anamnesis y la evaluación que pueda hacer el médico a través del canal digital pueda ser suficiente y validada como suficiente por los expertos y por los otros pares para llegar a una hipótesis diagnóstica. Está lleno de casos, en definitiva, donde alguien podría sospechar una situación, un cuadro clínico sin necesidad de examen físico y otros donde el examen físico es mandatorio. Y posiblemente esa línea es la que tiene que definir el médico para saber cuándo estoy frente a una buena práctica médica. Por eso, por ejemplo, en las regulaciones se establece que algunas especialidades tienen que tener un primer examen presencial en forma mandatoria, porque no es posible, ¿no es cierto?, establecer una sospecha diagnóstica neurológica, como es el caso concreto, sin un examen físico. Yo estoy viendo algunas preguntas aquí asociadas en el chat. Probablemente en el ámbito de la pediatría o la cirugía infantil, que es un ámbito donde el dolor abdominal difuso es algo muy presente, tendrá que ver el profesional qué nivel de dolor, cómo lo puede él en el fondo enfocar para decir, bueno, en este caso yo efectivamente creo que, poniendo el ejemplo concreto, es una gastroenteritis o en realidad es un problema ventricular que requiere un examen físico para saber el Bloomberg, y esa línea es, en el contexto de una buena práctica médica, la que va a proteger la atención. Si se presenta el caso, si se presenta la acción judicial, penal o civil, según sea la decisión del paciente, a propósito de un error diagnóstico, lo que va a permitir una buena defensa es que en el caso concreto se haya hecho una buena evaluación médica, se haya realizado una buena práctica médica, independiente si es por teleconsulta, con los parámetros propios de la teleconsulta o atención presencial. Entonces, desde esa perspectiva, para cerrar la idea, yo entiendo el temor, ¿no es cierto? Porque es un nuevo paradigma, es decir, ¿cómo hago sin examen físico? Pero si uno parte de la base que la buena práctica médica, o lo que se define como el ex artis, es en definitiva lo que va a permitir un buen ejercicio y el diagnóstico es cerrado, la verdad es que tendremos mecanismos de defensa y esa situación podrá ser defendida sin ningún problema. Entonces, lo que no puede pasar, y es algo recurrente en las sugerencias de los abogados de la Fundación, es que se haga medicina a la defensiva.
¿cierto? Porque eso sería, desde la perspectiva general, una mala medicina, como no le gusta a los médicos. Entonces, así como nosotros recomendamos, no haga examen de imagen solo porque usted quiere evitar que en el fondo haya una contingencia judicial. Si usted entiende que en definitiva la clínica es suficiente, entonces trabaje con esos parámetros, como dice el doctor Paredes. Si los parámetros de la teleconsulta están claros, si hay una buena comunicación médico-paciente en forma previa, si hay una buena evaluación, si hay una sensación de satisfacción, de comprensión de la hipótesis diagnóstica por parte del paciente y finalmente hay un diagnóstico errado, bueno, será un problema que tenemos que abordar, pero habrá una buena práctica médica, un buen ejercicio de la teleconsulta. Un momento, me presentaron el descargo. Gracias, Marcelo. Y doctor, a propósito de las consultas del chat y algo que mencionó Marcelo, hay, por supuesto, nos acompañan médicos de distintas especialidades y el tiempo no nos da para profundizar en cada una de ellas, pero hay algunas especialidades en las cuales la primera atención debiese ser siempre de forma presencial. Mira, esto más bien son, si uno pudiera determinar cómo abordar la problemática de cuándo hacer una teleconsulta, que es de menos riesgo, y cuándo no hacerla, lo que uno analiza son los siguientes fenómenos. Primero, no todas las especialidades tienen facilidad para hacer una buena teleconsulta por el perfil de la morbilidad y perfil del paciente que atienden. Por lo tanto, uno tiene que mirar el contexto general. Es un fenómeno que nosotros llamamos el teleproceso. En otras palabras, cuando un paciente interactúa conmigo, hay cosas que yo debo hacer y cosas que puedo hacer mejor en un canal diferente. Ejemplo. Si la primera consulta yo necesito examinar al paciente porque yo, médico, me gusta hacerlo, porque me gusta conocerlo, conocer su familia, lo que sea, hágalo. Es su forma de trabajar. Esto no es que tenga que ser de una manera o de otra. Esto da una tremenda flexibilidad. Insisto, mírenlo como un canal que mejore su capacidad de entregar salud. No lo miren como que, ahora nunca más lo voy a hacer presencial y tengo que hacerlo por teleconsulta porque lo están pidiendo. No, es una herramienta. Úselo en pro del beneficio de ustedes y del paciente. Ejemplo, si tengo pacientes que vienen de regiones, que ni siquiera hoy día regiones, más bien por problemas de traslado, porque vienen comunas muy alejadas, yo lo examino presencialmente al paciente pediátrico. Entra en mi consulta y anda corriendo para arriba, para abajo, le insiste que el niño está enfermo. Lo examino para asegurar. No tiene nada grave. La mamá lo que quiere es que le digan, mi hijo no necesita algo urgente ahora. La verdad es que su condición de gravedad no tiene nada grave. Mamá, despreocúpate, pero igual le voy a pedir exámenes para que estemos seguros. Lo examinaste, le pediste exámenes. Y le dices, ¿sabes qué? Los exámenes para estar listo, contáctate conmigo, como vives en una comuna lejana, por videoconsulta y vemos los exámenes en conjunto. Cuando llegan los exámenes, uno ve por la cámara que el niñito anda corriendo por atrás. Y uno le pide al niñito que lo muestre, por favor, le hace un par de preguntas, ve su gesticulación facial. Créanme, tienen que empezar a mirar el examen físico de manera diferente. Yo entiendo que no podemos ocultarlo. Y entiendo que hoy día hay barreras desde el punto de vista de sensores poder capturar lo que está pasando internamente y objetivar la orgánica o la fisiología de ese paciente. Pero créanme que la cámara aporta valor, porque a diferencia de la consulta, yo ahora estoy dentro de la casa del paciente y puedo ver cosas que no me entrega la anamnesis y que son de un valor no menor. Pero ahí lo que voy a hablar con la madre, preguntarle, ¿y salieron los exámenes? Sí. ¿Y cómo salieron? Como tengo acceso y puedo verlo, me mandó la foto y yo puedo verlo. Y le dejo tranquilidad, sabes que los exámenes están bien, no hay nada que preocuparse, tráemelo a control en 15 días más para que veamos cómo sigue. Es un ejemplo de cómo estamos complementando canales de comunicación diferentes. No, créame, esto es hacer medicina, esto ya no es telemedicina y medicina tradicional. Deben ser complementarios y tenemos que sacarle el mejor provecho al canal que es, pero no reemplaza, porque cada vez que queremos reemplazarlo nos encontramos límites. Cuando dice, no puedo hacer teleconsulta, no puedo examinar por teleconsulta, claro que no se puede, porque no se puede, es una limitante física. Pero vean cómo pueden sacarle mejor provecho. Y en la medida que lo vayan usando, van a ir descubriendo mecanismos que aportan valor que la consulta presencial no aporta. Yo tengo ejemplos de una nutricionista que se contacta con su paciente. ¿Y dónde puso la cámara la señora? La puso en la cocina, mientras está cocinando. Y la nutricionista le decía que en la dieta tenía que consumir 180 gramos de hidrato de carbono. Y la señora le pregunta, ¿cuántas papas le echo a la olla? ¿A qué temperatura caliento el agua? Le echo las papas primero, el zapallo después. Lo muelo, lo sirvo en porciones. Esta porción le parece bien y muestra un plato. Créanme que estas formas de salud estamos entrando en un ambiente muy personal de los pacientes y aporta mucho valor
para entender nuestras indicaciones. Ahora, del punto de vista de lo que va a pasar en el futuro, van a aparecer dispositivos tecnológicos que van a aportar valor. Hoy día, no sé si ustedes usan el Apple Watch, pero el Apple Watch creó un sensor atrás que permite con mucha certeza llevar frecuencia cardíaca y determinar riesgos de arritmia según el movimiento que yo hago. Es como tener una ocultación a un paciente, solo, o más bien, un electrocardiograma de una derivada, pero que lo monitorea los 365 días del año. O sea, van a aparecer fuentes de información con datos que hoy día no estamos concibiendo. Entonces, les pido un poco que aquellos que hoy día son más reacios a esto, que lo miren como un canal más que le aporta valor, en mayor o menor medida, pero créame, por ningún motivo reemplaza la consulta presencial. Esto no es teleconsulta y medicina presencial, no compiten. Son y deben ser complementarios y depende de ustedes el provecho que le quieran sacar. Y si me preguntan a mí lo que es mi experiencia, gran parte de las consultas corresponden a preguntas que, dado que la consulta presencial era muy corta, no tuve tiempo para preguntar. Y como el doctor me dijo que tengo un cáncer de próstata, la verdad que no me di cuenta de lo que era eso hasta que llegué a la casa. Y tengo una duda y quiero preguntar, pido una nueva hora. Este canal puede ser para resolver ese tipo de dudas. No lo piensen solo para hacer diagnósticos. Piensen para complementar la atención presencial y probablemente generar este vínculo con el paciente que hemos perdido. Eso. Gracias, doctor. Y, y a propósito de la importancia del vínculo, ¿cómo registramos correctamente, Marcelo, el consentimiento informado a través de la teleconsulta? Bueno, el tema del consentimiento informado, probablemente desde la perspectiva médico-legal, es uno de los grandes subtemas que se abordan cuando se habla de esta nueva forma complementaria de ejercer la medicina. Porque, claro, estamos acostumbrados a conceptos tradicionales de consentimiento informado. Si trasladamos el consentimiento informado tradicional a la modalidad virtual, lo primero que tenemos que tener presente es que debe estar, debe existir. La teleconsulta no suprime la idea de que debe haber un consentimiento informado. Y como es un canal distinto, tiene particularidades. Esas particularidades, en el caso concreto, obedecen primero a que el paciente entienda, ¿cierto?, en definitiva, que es una modalidad de atención que tiene algunas limitaciones. Y eso debe ser muy bien transmitido por parte del prestador y, naturalmente, del médico. Como no hay ley particular que regule la manera de enfrentar esto, las guías de buenas prácticas en telemedicina, lo que ha hecho el CENS, lo que hemos trabajado nosotros como institución, nos permiten ir llegando a puntos intermedios que signifiquen una buena práctica médica desde el punto de vista del consentimiento. Entonces, en general lo que se busca es que el paciente entienda que haya, en definitiva, una teleatención o teleconsulta. Habitualmente eso está registrado por los canales virtuales, en definitiva. Se le explicite cuáles son los alcances de la atención, se le diga cuáles son las posibilidades, que haya comprensión por parte del paciente, y se genere esto que nosotros denominamos proceso. El consentimiento informado nosotros lo denominamos como un proceso a través del cual el paciente entiende, comprende y queda satisfecho de la atención médica a partir de la información que le entrega el profesional. Esto debe quedar registrado. Lo que nosotros hemos señalado que se debe generar en las plataformas de teleatención un mecanismo donde quede registrado, naturalmente, que esa atención ha sido consentida, que la información ha sido entregada adecuadamente, que hay satisfacción, que hay comprensión, y en general queda registrado en lo que se denomina la ficha clínica, porque naturalmente es el mecanismo a través del cual yo dejo resguardado que he entregado esta información y que este proceso de consentimiento informado sea validado en el fondo. Hay una serie de desafíos adicionales. Naturalmente, no hay consentimiento informado asociados a procedimientos, porque no se hacen procedimientos por teleconsulta, pero en el caso particular, lo que buscamos es que quede registro de toda esta entrega de información que se traduce finalmente en lo que denominamos consentimiento informado. Gracias, Marcelo. No sé muy bien a qué se referirá, a ver si el doctor nos la aclara, o a lo mejor ustedes la entienden mejor que yo, seguramente. Y dice un doctor Oxenberg, ¿pueden reformular el consentimiento explícito en teleconsulta, por favor?
No sé qué es como explícito. No entiendo la pregunta. Probablemente, quizás lo que se refiere que el consentimiento tradicional requiere firma de puño y letra y puede estarse relacionando con eso. La verdad que el consentimiento informado es un tema también que conversamos con Marcelo en su momento, que tenemos dos conceptos para hacer este acto médico a través de un canal digital, que es el término de condiciones que establece las responsabilidades de ambas partes dentro de este formato, que es diferente, y también el consentimiento informado del paciente que explicita que yo acepto atenderme de esta manera con las restricciones que tiene. ¿Ya? Ahora, es un poquito extraño decir, mira, ¿sabes qué? Puedes hacer transferencia electrónica en un banco, pero tienes que ir a cobrar tu cheque en la caja. Es como raro. Si uno lo lleva a la analogía concreta en esto, si estamos usando un canal digital, no le puedo pedir al paciente que firme un consentimiento informado a puño y letra y me lo mande antes de la videoconsulta. Entonces, es muy probable que vamos a tener que empezar a modificar algunos modelos presenciales que no calzan bien en un modelo digital. Entonces, y esto no es que sea así, pero se está conversando, homologando un poco modelos que están usando otras industrias, que los consentimientos también pueden ser grabados en video y que el paciente explicite su deseo de ser atendido con este canal y acepte los términos y condiciones, ¿ya? O el consentimiento informado sea más bien el acto donde el médico explica y el paciente acepta, y ese archivo digital grabado es como la firma, donde aparece la cara del médico, la cara del paciente, y ambos verbalizan su intención de hacer esto. Eso hoy día no está, no existe como formato, pero hay mucha gente pensando cómo hacer esto, porque la limitante puede ser que hagamos tan burocrático hacer una teleconsulta que a la larga nosotros mismos nos amarremos las manos para hacerlo y ningún paciente quiere hacerlo porque es más complejo eso que hacer una teleconsulta, que es una consulta presencial. Entonces, hoy día están pasando muchas cosas, y no solamente en Chile, en el mundo, de cómo podemos ir solucionando estos temas. El tema ético, el tema de la confidencialidad de la información, el tema dónde lo almaceno. O sea, son preguntas que nacen producto de esto mismo. Algunos están resueltos y muy bien empaquetados, y otros todavía no. No sé si eso contesta parte de la pregunta. Sí, y justamente, doctor, como todavía no está todo definido, estamos en una transición, ¿cuál es la importancia que tiene el que los médicos creen sus propios protocolos de atención para que por lo menos tengan un margen común en una atención en un recinto hospitalario, algo de cómo van a hacer estas prácticas de forma lo más correcta posible en la atención con los pacientes? Sí, en eso yo creo que hay dos cosas que son importantes y como sugerencia, no es sano empezar a hacer una teleconsulta sin tener a lo menos o haber investigado o formarse un poco en el tema, ¿ya? Porque tiene un montón de detalles que la verdad que es bien incómodo estar aprendiendo y practicando con pacientes reales y en el camino ir aprendiendo. O sea, que hoy día hay gente que se ha formado en esto, hay también experiencia de algunos temas que ya son de uso público. El CENS, por ejemplo, está liberando manuales de buenas prácticas en teleconsulta. Hay experiencia de médicos que ya llevan tiempo en esto. Yo personalmente llevo harto tiempo trabajando en teleconsulta y estoy disponible. Si más adelante después tienen mi correo, les puedo mandar información cómo hacer una buena teleconsulta. Podemos hacer alguna sesión para explicarles ya cuáles son los tips, que no creo que esta es la reunión para eso, pero está. Pero en lo concreto tienen que haber algunos actos formales, ¿ya? Y dentro de eso, para definir cuáles, tenemos dos tipos de protocolos. Los protocolos del servicio, que es el tema que quiero hablar ahora, y el otro, los protocolos que van vinculados a las patologías y qué puedo resolver por un canal virtual y qué puedo resolver con el presencial. Creo que los prestadores deberían limitar eso, pero eso es función de los especialistas, poner el tema técnico, qué se puede y qué no se puede hacer. Me voy a focalizar solamente en el servicio. El protocolo de servicio determina algunas condiciones básicas. Primero, yo debo elegir un lugar de la casa, si voy a trabajar en la casa, donde tengan buena iluminación y tenga un espacio cerrado y cautivo. Para que no entren mis hijos corriendo a cada rato, que aparezca alguien preguntándome algo. Tienen que preocuparse de eso, ¿ya? Y entiendo que es difícil para algunos hoy día porque los chicos no van al colegio y está toda la familia en un espacio determinado que antes se veía grande la casa y ahora se ve chica, como que estamos todos achoclonados. Anécdotas de algunos colegas que usan, no sé, el walk-in closet de su casa porque es el único lugar donde no entran sus hijos y armaron un formato ahí para atender
hay un poco de todo, pero es relevante. Lo segundo es la conexión a Internet, ¿ya? Tienen que asegurar que el plan de Internet efectivamente considere las fluctuaciones que tiene hoy día las telcos. Entonces, le van a decir, no, con 200 megas, no, compren el plan máximo, porque el problema que tiene es que las fluctuaciones en la casa, como están todos, los chicos están en Netflix, están conectados a YouTube, tenemos todas las clases de e-learning, todos están conectados. Entonces, más que ser solamente el internet local, es la conexión que tienen para la casa. Tercer tema, que es relevante, es cómo me presento frente al paciente. Siempre, siempre debo ser formal. Imagínense que estamos ocupando un canal informal que ya por defecto es informal y el acto médico es reconocido como un acto formal. Deben usar delantal. Si no tienen delantal, usen camisa de colores claros y usen el fonendo del cuello, que la imagen que proyecta sea que es un médico que está al otro lado, ¿ya? Y lo último, y es una opinión muy personal del protocolo, lo que busca el paciente no es hacer una videoconsulta, una videoconferencia con el médico, quiere resolver un problema de salud. Entonces tienen que tener siempre pensado en el plan B. Y acá tienen que saber, si ocupa una plataforma X, sea cual sea que ustedes elijan, deben conocer cuál es la imagen o el perilleo que ve el paciente y el de ustedes. Porque cuando le digan al paciente, y me puede mostrar la imagen, y dónde está el botón doctor, y dónde lo subo, y lo que no le pueden decir, no sé, es el problema de usted, yo soy el doctor. No, tienen que ayudarle en esta transición, porque el acto médico hoy día son dos, y ambos estamos aprendiendo, médico y el paciente. Entonces, ¿qué les sugiero ahí? Cuando la señal se corte, tengan un mecanismo para llamarlo por teléfono. Si no quieren dar su celular, compren créditos Skype, que están disponibles, cobren una cuenta y usen ese teléfono para llamar al paciente. Y ese teléfono sale de su señal IP, de su internet, con un número encriptado y va a llegar al celular del paciente. Y cuando se corte la señal, va a sonar el celular del paciente y decir, aló, sí, soy el doctor Paredes, estoy hablando, quiero continuar la atención. Eso es muy bien percibido por el paciente. El objetivo de este modelo es cerrar la atención por cualquier canal posible. No se olviden, este es solo un canal. No es que sea el formato ideal completo. Hoy día hay muchos problemas técnicos para hacer una buena videoconsulta. Y para terminar, yo lo que inculco a los colegas que trabajan conmigo es que despídanse y digan, necesita algo más, te puedo ayudar. O sea, que se vea que la relación es una relación que va a perdurar, que no es simplemente para salir del paso. Si lo hacen así, lo más probable es que sus pacientes vuelvan a consultar porque les gustó el canal y les gustó cómo lo atendió el doctor. Y solamente para redondear el concepto, cuando el paciente mira a través de una cámara, no solamente ve la cara del centro. Si yo me paro a un lado y no centro la cámara, él va a ver todo lo que tengo atrás. Preocúpense también cómo es el entorno. Si tienen, por ejemplo, le pasó a un colega que está muy bien, eligió un lugar determinado a su casa, pero tenía detrás la cava de vinos, lo cual se ve muy bien en una casa. Pero la impresión del paciente es que el doctor es bueno para tomar vino. Entonces, traten de preocuparse de esos detalles, porque cuando uno está mirando la cámara no ve lo que hay detrás. Entonces, para esto hay un decálogo que si quieren después se los puedo mandar, donde tiene el detalle cómo hacer una buena teleconsulta desde el punto de vista del servicio. Ojo, hay otros protocolos que tienen que ver desde el punto de vista clínico. ¿Qué debo hacer dentro de este diagnóstico y qué no debo hacer? Por eso tiene dos abordajes. No sé si eso contestó algo, Mariela, la pregunta. Qué interesante, doctor. Efectivamente, para todos ha sido un aprendizaje y a veces todas las condiciones, o sea, uno le pone todo el empeño y el corazón para que funcione, pero a veces, claro, pone la cámara donde mejor puede y con una luz pésima y no se fija en lo que está al fondo y son cosas que no hay que perder, o al revés, al principio partimos con mucha preocupación, pero en la medida que vamos avanzando empezamos a relajarnos un poquito en esas formas, así que bueno, el recordatorio, doctor. Nos preguntan, yo he leído a partir de lo que uno ve en los diarios que han habido aumentos importantes en la atención en telemedicina. Yo no sé si a partir de su experiencia en la FALC, doctor, se nota un aumento importante en las atenciones. No sé si maneja alguna cifra. Sí, nosotros sacamos una publicación hace un par de semanas atrás y también lo publicamos por medios locales. Nosotros hoy día la cantidad de consultas, si distribuye todas las consultas, volumen de consultas que estamos haciendo, hoy día el 60% son teleconsultas.
solamente el 40% son presenciales, ¿ya? Ahora, el volumen de consultas ha variado según también el perfil de la especialidad y según el perfil de cada médico. Nosotros en la Fundación no obligamos a nadie a hacer teleconsulta. Es opcional de cada médico. Él elige. Lo que sí tenemos, y tenemos un protocolo muy bien armado, nosotros a todos los médicos, al 100% de los médicos, antes de hacer teleconsulta, tienen que hacer una capacitación con nosotros. ¿Ya? Ningún médico se puede, o sea, si yo digo, hey, yo quiero hacer teleconsulta, no, tiene que pasar primero por la formación. La formación tiene dos áreas. Una área donde se le enseña a ocupar el software, que en realidad lo que hicimos nosotros es que embebimos el formato de teleconsulta dentro del registro clínico. Entonces el doctor sigue ocupando la misma capa visual, no alteramos nada, pero el paciente se puede agendar por fonoconsulta o por videoconsulta. Y en ambos casos tenemos un protocolo que si se cae la señal, tenemos el botoncito para hacer la llamada directamente al sistema. O sea, la plataforma la armamos pensando en esto. Entonces, una es la capacitación del sistema. Dos es la capacitación del servicio. Y esto nosotros pedimos y tenemos requisitos. Primero, el médico tiene que mandarnos una foto del lugar físico donde va a atender. Nos manda su cuenta de internet para saber el plan de internet que tiene contratado. Y nos manda un print de pantalla de un botoncito que tienen los notebooks donde aparece la configuración del computador para ver cuáles son las condiciones técnicas. Si el médico, su equipo cumple, el espacio cumple y todo, check, puede empezar, doctor, y ahora pasa a una capacitación conmigo. Y yo le enseño a hacer la teleconsulta y todos los recuadros, todos estos tips que estamos conversando ahora. ¿Ya? Hoy día no lo hago yo, lo hace parte del equipo que finalmente hace un adiestramiento para poder enseñar esto. ¿Ya? Si el médico no tiene las condiciones en la casa, punto uno, o no tiene las condiciones de internet, o no tiene las condiciones del equipo, lo que hacemos en nuestro caso, si el computador es eficiente, la fundación le da un notebook al médico para que pueda trabajar. Si el internet es insuficiente, nosotros le damos al médico un LAN, que es una conexión inalámbrica a internet. Y si el espacio físico no es adecuado, nosotros dentro de la fundación habilitamos un espacio separado de las consultas presenciales donde los médicos pueden hacer sus teleconsultas. Por lo tanto, nos hicimos responsables de que el servicio es relevante y si el médico trabaja cómodo, va a poder entregar una buena prestación. Entonces, el caso nuestro de la FAP, no sé cómo será con los otros prestadores, nos preocupamos de todo eso. Y después hacemos un seguimiento con todo lo que significa la mesa ayuda a pacientes. Los pacientes llaman a la decisión, ¿sabes qué? No pude conectarme, perdí señal. Entonces, tenemos un back office, que es una unidad que toma estas llamadas y reagenda a los pacientes y les va dando instrucciones y educa al paciente antes de la teleconsulta. Tenemos un formato especial donde se le manda la información al paciente, que no tiene que ver con el servicio comercial, tiene que ver cómo uso la plataforma, ¿ya? Y adicionalmente a eso, incorporamos también la posibilidad de que los pacientes puedan subir imágenes, contenido, todo lo que se requiera. Y eso también le aparece al médico como opción. Se enviaron 2 adjuntos y los adjuntos los tipificamos, son fotos de examen. Son detalles técnicos, la verdad que las plataformas en general pueden tener más o menos. Pero lo que es clave es que, en mi opinión muy personal, los médicos deben ser capacitados para esto. Nadie aprende esto de la nada. Esto es lo que le decía en otra reunión similar a esta, es que es como que los médicos nos enseñaron a jugar a la pelota, entramos a la cancha y te pasan una raqueta de tenis y te dicen juega. Y uno se queda como mirando la raqueta, mira la cancha y digo, ¿qué hago? Esto requiere formación y creo que es necesario que hayan formatos institucionales para esto. Ahora, si no lo hay, pueden contactarse con médicos que tienen mayor experiencia y compartir. Y bueno, alguien me pidió dejar mi correo, voy a dejar mi correo también si necesitan apoyo en eso. No es parte de la reunión, pero creo que el protocolo y el tema de la formación es relevante. Sí, efectivamente, como dice el doctor, estamos recibiendo consultas bien precisas y algunos que nos piden, por favor, que comparta el material, doctor, a través de la fundación, si FAP le permite, digamos, y nosotros con el respectivo crédito, porque es la información, digamos, de FAP y no nuestra, y si necesita ser compartida, la pueden solicitar a través de nuestros correos, y por eso es importante, si algún asistente llegó acá sin haberse inscrito previamente, que al final de la sesión den su correo electrónico para hacerle llegar la información. Nos preguntan, ¿es ético grabar una teleconsulta, Marcelo? Lo preguntan a propósito del consentimiento informado, porque requiere
tener una constancia de que esto se hizo? ¿Existe alguna regulación al respecto? Yo asumo que están preguntando ético, tratando de hacerlo similar a legal, si en definitiva es legal. Justamente uno de los desafíos que tiene la teleatención o la teleconsulta es el tema de la privacidad. Y si uno entiende que está en el fondo esa atención protegida por reglas normativas legales de privacidad, solo con el consentimiento del paciente se va a poder, en definitiva, grabar la atención médica. Sin su consentimiento no se puede grabar, porque esto atentaría naturalmente contra conversaciones privadas y con mecanismos que están regulados en la ley, de datos personales, por lo demás, son datos privados personales. Lo que pasa es que en la práctica, lo que uno ha visto es que parte de los consentimientos informados específicos que se han ido desarrollando como documentos, digamos, parte de los protocolos y consentimientos informados como documentos que se han ido desarrollando para el ejercicio de la telemedicina, incorporan la habilitación para grabar las videollamadas, porque en muchos de los prestadores el mecanismo de resguardo médico legal de la atención se encripta en definitiva en mecanismos de seguridad que tienen naturalmente los mismos prestadores. Esto lo vamos a ver probablemente más adelante, el doctor va a hablar también probablemente de las plataformas, que es una habitual consulta en relación a este tema, cómo asegurar la calidad de la información, cómo asegurar en definitiva que la información no vaya a otras partes, en definitiva cuáles son los canales adecuados. Entonces, si no hay consentimiento, no se puede grabar, esa es la regla. Pero la práctica hace que estos términos y condiciones en general o consentimientos expresos ad hoc que se han ido desarrollando incorporen la autorización para filmarla con la idea de darle seguridad a la atención, tener registros de la misma, porque no se puede trasladar todo el registro visual a la documental, no se puede anotar todo y en definitiva frente a alguna contingencia, el día de mañana sin duda alguna va a ser exhibido una grabación autorizada por el paciente para poder discutir frente a la contingencia legal si había o no había ese flujo de información. Cuestión que hoy día no tenemos, porque en la realidad cuando tenemos contingencias médico-legales, juicios, y tenemos la anotación escrita, siempre queda atrás que en definitiva, sí, claro, lo anotó, pero nunca me lo dijo. Una de las ventajas que tendría en definitiva el tener estos registros que pudieran ser utilizados el día de mañana, es que, en definitiva, esa discusión, si me lo dijo o no me lo dijo, va a estar en el registro visual, que autorizado por el paciente va a poder ser utilizado para justamente tener mayor resguardo médico-legal. Gracias, Marcelo. Doctor Paredes, ¿cuál considera usted que son plataformas más adecuadas para el uso de las atenciones remotas? ¿Y cuáles las más adecuadas? Sí. Yo creo que acá, más que elegir la que tecnológicamente se vea mejor o funcione mejor, uno tiene que usar ciertas condiciones que, a lo menos dentro del concepto básico de resguardo de la información, cumplan con ese criterio. Yo creo que hoy día hay dos plataformas que se están ocupando harto, que es Zoom y que es Google Meet, ¿ya? Solamente estoy hablando de la videoconferencia, no de la plataforma completa, ¿ya? Porque hoy día hay empresas que ofrecen el paquete completo, la videoconferencia, más un registro clínico del médico, más un formato portal paciente. No voy a hablar de eso, más bien voy a hablar de lo que está disponible en el mercado. Y dentro de las plataformas que yo sugiero son Zoom o Google Meet. No sugiero usar WhatsApp, no sugiero usar FaceTime, no sugiero ocupar WeChat, por una razón simple, porque el formato como está pensado guarda información y esa información queda cautiva dentro del dispositivo de la persona. En otras palabras, si yo uso WhatsApp, yo guardo cada documento y lo respaldo en un dispositivo personal en un formato que no tiene resguardo de información clínica. La diferencia es Zoom o, en este caso, Google Meet, cuando yo cierro todo lo que está ahí, se pierde. No queda guardado. Ahora, siempre está la posibilidad que el paciente le tome un print de pantalla, alguien detrás con otro celular esté grabando al paciente y mirando la pantalla de su celular, hay una cámara de vigilancia en mi casa. Bueno, podemos encontrar la quinta y siempre va a existir, porque estamos en un escenario que no es intrahospitalario.
Pero si pensamos en que las personas confían y que efectivamente hay cierto resguardo, que no mal voy a usar la información, las dos plataformas que yo sugiero son esas y trataría de no ocupar ninguna otra. Segundo es dónde registro la información. La atención médica y una teleconsulta deben registrarlo. Es el documento que valida que la atención fue realizada. Los que trabajen con prestadores de salud, lo más probable es que el prestador les habilite o una VPN, técnicamente una conexión directa a un servidor que almacena los datos, o les dé un acceso a través del cual usted puede obtener o enviar la información. Recuerden que, como esto es complementario, la información clínica debe ser entregada a alguien. ¿Cómo lo hacen algunos prestadores? Que creo que es la adecuada forma de hacerlo, cuando no tienen el registro clínico del prestador y tienen su propio registro clínico, es que deben traspasarle la información íntegra de todo lo que registran al paciente. Él es el ministro de fe, digamos así, que la atención fue realizada y él tiene un documento. De esta forma, aquí el documento resguardado por usted, lo tiene el paciente y lo aloja en un lugar. Yo trataría de no ocupar registros clínicos hechizos, armados, Access, Excel, Word. Trataría de, hoy día hay empresas que ofrecen registros clínicos muy empaquetados para médicos que trabajan solo a precios muy, muy baratos, o sea, $5 mensuales, $15 mensuales, o sea, son muy baratos. Y algunos incluso están ofrecer plataformas gratuitas para médicos especialistas, ¿ya? Lo importante es que consideren que el resguardo de información es tan relevante como la videoconferencia. Lo que no pueden hacer es atender por WhatsApp, levantan la cámara y por el chat le van dando las indicaciones. Eso les pediría, por favor, hoy día se hace porque no tenemos otro mecanismo y la verdad que los niveles o umbrales de reglamentación han bajado porque no tenemos tiempo para armar una integración sofisticada con los registros clínicos electrónicos del paciente psiquiátrico está en la casa y se quedó sin medicamento. Necesitamos resolverlo ya, pero en un par de meses más tenemos que normalizar esta irregularidad, si no se transforma en un caos. Entonces, si queremos adoptar buenas prácticas, mi consejo es traten de usar lo menos posible WhatsApp, porque si le digo no lo usen, lo van a ocupar igual. Pero piensen que cuando registren eso, lo que ustedes escribieron, el paciente lo puede compartir con otro, incluso le pueden robar el teléfono. Incluso alguien puede tomar su teléfono que no tiene clave y mirar lo que dejó ahí, ¿ya? Tengan algún espacio mínimo de seguridad hoy día, ¿ya? Eso. Se cortó el micrófono, Mariela. ¿Estás con...? Ahora sí. Y veo a Marcelo con ganas de decir algo creo yo respecto a la importancia quizás de la seguridad y de la confidencialidad de la atención. Marcelo, no sé si quieres agregar algo a propósito de lo... No, yo solo aportar o complementar lo que dice el doctor. Estas nuevas modalidades, que es el título de lo que estamos conversando hoy día, generan desafíos y dentro de eso está tratar de establecer algunos lineamientos generales que sean uniformes a todos los prestadores. De lo que se trata justamente es que aquí tratemos de establecer criterios y protocolos más o menos generales en todos los prestadores. Probablemente hoy día, el doctor ha desarrollado el tema en la FALP, si lo comparamos con otros prestadores del sector oriente de la capital, habrá puntos en común y habrá muchos puntos diferentes o abordajes diferentes. Y ni hablar de regiones, ¿no? En el fondo, efectivamente, cada prestador en regiones podrá tratar de establecer cuál es el mejor protocolo. Lo que quiero decir con esto es que este tipo de conversatorios y el desarrollo de protocolos con lo que pueden ser las buenas prácticas, ¿no es cierto?, del CENS y las buenas prácticas médicas, van a permitir uniformar criterios de abordaje hacia la telemedicina. Y esa uniformidad de criterios va inevitablemente a generar mecanismos de resguardo desde el punto de vista médico-legal, que es lo que nos interesa a nosotros como fundación, para que los médicos no estén, en definitiva, expuestos a distintos mundos. Ya es suficiente con los distintos mundos judiciales, porque cada tribunal resuelve el tema como enfoca el problema, y cada tribunal en Santiago resuelve de manera distinta, y cada tribunal en Santiago resuelve de manera distinta, a veces en regiones. Entonces, la uniformidad de criterios, establecer protocolos generales, el día de mañana tener una legislación, va a permitir justamente mayor resguardo de eso. Y de eso se trata, porque en el fondo hay riesgos médico-legales que hay que tratar de evitar, y si esto queda, que es lo que yo creo que va a ocurrir, esto va a quedar como algo complementario, no se van a eliminar las teleconsultas cuando volvamos a un estado de normalidad, van a quedar como una posibilidad para el paciente, tiene que haber cierto criterio de uniformidad.
Gracias, Marcelo. Y ya estamos un poco cerrando el último tema que tenía que ver directamente ya con con cómo puede ser un aporte y cómo también nos desafían las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa con la ficha electrónica privada? Nos preguntaron. Marcelo, no sé si puedes tú contestarnos. O en las fichas privadas. Sí, o sea, desde el punto de vista médico legal, las fichas privadas van a seguir siendo un insumo relevante, probatorio, en la lógica de una contingencia judicial. Es un insumo más que permitirá, naturalmente, ilustrarle a quien sea el tercero que está resolviendo el problema, sea en mediación, sea en un juicio civil, sea en un juicio penal, ilustrarle qué fue lo que realmente ocurrió. La ficha electrónica privada, entendiendo como eso lo que uno se imagina, que es la ficha propia del médico en su consulta tradicional, como se describe habitualmente, la que yo escribí a mano, que tenga unas fechas, que no tiene un registro electrónico. Eso sigue siendo un insumo válido. Mi percepción es que eso también se va a tener que adecuar a las realidades de la teleconsulta, o de alguna manera a mecanismos de seguridad, pero sigue siendo un insumo válido desde la perspectiva médico-legal. Eso es lo que te puedo aportar ahí en relación a esa consulta. Perfecto. Y doctor Paredes, ¿qué es lo que está pasando con la emisión de las recetas? ¿Qué pasa ahí con la firma electrónica y en caso que estas recetas tengan que ser retorreadas? Ahí hay un desafío todavía, ¿no? Sí, quiero tocar también un poco el tema anterior de pasar la receta, también contarle un poco para dónde va un poco encaminado esto. Hoy día el registro clínico electrónico como lo concebimos, y más bien yendo un poquito más atrás, es el documento donde el médico relata la interacción con el paciente, pone su percepción desde su mirada de lo que el paciente relata en la historia clínica, su percepción, porque finalmente estamos hablando que es un ser humano que interactúa con otro y por lo tanto consume esa información y la expone en un documento, puede ser papel, puede ser digital, por lo tanto está la mirada solamente al lado de él. Lo que creemos que va a pasar en el futuro es que las fichas clínicas van a ser mixtas, dado que vamos a ocupar varios canales. Entonces, cuando abra la ficha clínica de un paciente en el futuro, no tan lejano, estoy hablando literalmente de un par de meses más o el próximo año, uno va a abrir la ficha y va a tener un documento escrito, va a tener el video de la grabación y va a tener el chat que se abrió en conversación con el paciente al lado. Incluso los adjuntos que se compartieron por ese canal. Por lo tanto, el concepto y cómo nos imaginamos la ficha clínica también va a tener cambios. Ahora, esto no digo que hacer de para otro, algunos lo hacen más rápido, otros más lento, pero hoy día tecnológicamente, y dado que vamos a abrir un canal, esto va a ser necesario, porque el canal nos va a llevar a usar ese tipo de herramientas. Entonces, va a tener fichas clínicas multimedia. Entonces, eso también un poco lo que decía Marcelo, requiere estos resguardos, cómo cautelamos eso. Por eso también es importante que los protocolos y los canales que usemos tengan a lo menos ciertos elementos formales, si no se empieza a desordenar la cosa. El tema de la receta, yo creo que ahí tenemos un tema y una deuda pendiente que dado la pandemia, un poco la reglamentación ha bajado. Un poco para poner en contexto, y no estoy diciendo que esto esté bien, estoy diciendo lo que hoy día pasa. Hoy día hay personas que compran recetas electrónicas y por Rappi les mandan el fármaco que ustedes quieran. O sea, absolutamente todo, ¿ya? Eso no es adecuado, eso no es lo que deberíamos hacer, pero hoy día los pacientes, frente a la imposibilidad, el sistema perdió su recurso, ¿ya? Pero, por alguna razón, siempre se ha mirado la firma electrónica por el lado del que prescribe, que somos nosotros. Entonces nos dicen, hay que poner firma digital avanzada, no sé, entonces todos hablamos de la firma digital avanzada. Que por lo demás, la sigla es fea. Entonces nosotros decimos, hay que poner la fea en la receta. Y finalmente lo que sucede con eso es que la firma digital electrónica tiene valor en la dispensación, no en la prescripción. Porque si yo pongo la firma como quiero, le pongo un QR grande, chico, de colores, firmo con lápiz azul, con lápiz rojo, bajo e-sign del PDF y lo pongo lo que sea. Si es que la farmacia no fiscaliza la firma de aquel que emite la prescripción, no tienen un valor. Y lo que está pasando hoy día, que las farmacias no tienen sistemas para autenticar
identificar firmas, independiente si es avanzada o es simple. Pongo una sola analogía para que entiendan el concepto y llevando el formato tradicional. Cuando llega un paciente con una ficha, perdón, con una receta en papel, con una firma, un trazado a mano encima de una hoja, que se generó con una imprenta que ni siquiera hay validación, ojo, de algunas imprentas. ¿Acaso el paciente muestra la fotocopia del RUT del médico y su carnet para que el químico farmacéutico vea que la firma del carnet del doctor es igual a la receta? No. Por lo tanto, con este simple ejercicio le estoy contando que la firma digital avanzada hoy día tiene un camino que recorrer, no por el lado de aquellos que ofrecen la prescripción electrónica. Por lo tanto, si alguien a usted le ofrece, mira, doctor, compre esta prescripción electrónica con firma digital avanzada porque lo pide la ley. No, porque va a pasar lo siguiente, lo van a comprar, lo van a contratar, lo van a poner y van a llegar a la farmacia y se lo van a rechazar. Porque la farmacia vio un código de barra que no entendió nada, no tiene lector de barra, no tiene cómo tomar esa información y autentificar la firma para escribir. Así que los que estén pensando comprarlo, no lo hagan, porque no les va a servir de nada. Lo que sí debería pasar, que es un proyecto que el Ministerio está abordando, es la posibilidad de armar una receta electrónica que sea ocupado para todos los formatos y de alguna forma estén los médicos enrolados con su firma a través de un certificado digital que se entregue. Y probablemente la vía de acceso va a ser la clave única. Y eso todavía está en discusión. Esto un poco porque, claro, salió en el diario oficial que debe ocupar la firma digital electrónica y la verdad que desde el punto de vista de hacerlo operacional no ha sido posible y creo que fue un tremendo error ponerlo en plena pandemia porque nadie tuvo la capacidad para poder armarlo en tan poco tiempo, ¿ya? En resumen, hoy día la firma digital simple funciona. Para los que tengan receta retenida, lo más probable que tengan que hacerlo puño en letra y aunque suene absurdo lo que voy a decir, lo que valida para autentificación por parte de la farmacia es el timbre del médico. Si lo firman con el color que quieran de lápiz y no tiene el timbre, se los van a rechazar. Independiente que uno puede decir, cualquier paciente puede mandar a hacer el timbre que se le da la gana y poner todos los timbres que quiera y falsificar toda la receta, por alguna razón las farmacias hoy día están pidiendo eso. Entonces tienen que hacerlo, le toman una foto, se lo mandan al paciente y lo más probable es que tengan que buscar un mecanismo para mandárselo presencialmente en caso que la farmacia lo pida. Pero como también les conté la otra anécdota de partida, que hoy día el paciente pide cualquier cosa, no hay gran restricción hoy día por algunas cadenas que venden fármacos online, ¿ya? Entonces, ese espacio todavía está un poquito desordenado, pero nosotros creemos, y creo que Marcelo comparte conmigo, que esto debe regularse a la brevedad y no puede pasar de este año, porque si no va a ser un completo caos, ¿no? Marcelo, no sé si quieres complementar con algo respecto a la responsabilidad médico-legal en este espacio, en lo que tiene que ver con las recetas retenidas. Y aprovecho de hacer una segunda consulta y puede contestarla cualquiera de los dos. ¿Qué opinan respecto a la utilización de correos personales y no los correos institucionales para entregar información a los pacientes? Por ejemplo, enviarle indicaciones por escrito al finalizar la teleconsulta por videollamada. Marcelo, te doy la palabra, por favor. La pregunta es, ¿recomiendan utilizar correos no institucionales? Esa es la pregunta de la doctora. ¿Qué opinan de si lo recomiendan? Yo, al entender que si recomendamos o no, la respuesta es personal. Yo creo que en un buen ejercicio médico con canales institucionales, justamente para tener uniformidad y tener el mejor respaldo médico legal, la idea sería mantener los canales institucionales en la relación médico-paciente y no combinar canales institucionales con canales personales. Me parece que ante una duda del paciente, ante una nueva consulta del paciente, y una de las cosas que se debe explicitar es que los canales institucionales están abiertos. Y en la realidad, al menos en los prestadores privados que uno conoce como más relevantes en la región metropolitana, insisto, a veces uno pierde de vista lo que es regiones, pero en la región metropolitana todos los médicos tienen canales comunicacionales a través de los cuales se comunican. Personalmente, yo no recomendaría mezclar canales de comunicación. Me gustaría que frente a una contingencia pudiéramos ilustrarle al tercero, que finalmente va a ser el tribunal, que todo se manejó en un canal comunicacional institucional con todas las recomendaciones y prevenciones del caso.
Ahí, Mariela, yo estoy absolutamente de acuerdo con Marcelo. De hecho, el protocolo establece eso. Se deben ocupar. Y por dos razones. No solamente por la razón de que está una institución que está detrás de el formato, o digamos así, el servicio, sino porque además los correos que contratan las empresas son modelo correo empresa que tienen ciertos resguardos de información con servidores de correo que tienen protección de esos datos. Los correos personales que uno le da baja gratis de Gmail, uno cree que son personales. No, esos correos efectivamente los pueden hackear con muchísima facilidad. O sea, nosotros tenemos un par de pruebas donde yo puedo tomar el correo de alguien y hacer que ese correo parezca de envío de esa persona, pero era otra persona que lo usó. Cuando tienes eso, la responsabilidad del servidor de correo es de la institución. Si pasa algo, es la institución que se hace responsable y ellos verán el acuerdo que tienen con la empresa que le compraron el servidor de correo. Consejo, si que están trabajando con un prestador, usen solo el correo institucional, no usen el personal. O sea, que es un poco más categórico que Marcelo, o sea, declarando que ese es el camino correcto, ¿ya? Y lo otro, si están teniendo sus propios servicios, traten de no mandar información demasiado por correo. El correo hoy día lo asumimos como un documento formal, pero es muy inseguro. O sea, el correo lo podría abrir cualquiera. O sea, la mayoría tienen como su clave o el nombre de su hijo, la fecha de nacimiento o algunos datos de la dirección de su casa. O sea, cualquier hacker, por muy simple que sea, podría eventualmente verlo y es información personal. O sea, traten de resguardar lo más posible. Algunas plataformas lo que están incorporando, estas que traen todo, es que usan un correo, pero ese correo genera el PDF con una encriptación que te obliga, es un poco cuando les mandan los documentos del banco con las cuentas, etcétera, te obliga a poner tu root y una clave, ¿ya? Ese es el requisito mínimo. Quienes lo mandan directamente del correo como un archivo pegado, yo personalmente creo que no es lo adecuado. Lo adecuado debería ser ocupar un portal del paciente, que es como la carpeta del paciente, te van cayendo todos sus documentos. Ahora, no todos los prestadores tienen estos servicios, pero si tuviera que elegir y tuviera que tomar el daño menor, uno, por ningún motivo usen sus correos personales, usen el institucional. Y si tienen que usar un correo personal, asúmelo consciente que no es el canal más seguro para mandar información. Muchas gracias, doctor Paredes. Y ya cerrando la entrevista, le quería dar a cada uno un minuto para cerrar a modo de conclusión a propósito de los principales temas conversados, dejándoles una consulta a cada uno. Marcelo, bueno, por supuesto desde la Fundación nos interesa cuáles son los desafíos, más bien desde el punto legal, que traen estas nuevas tecnologías. Si pudieras cerrar la entrevista con eso, y al doctor Paredes, ¿cuál es el aporte que tendrían estas nuevas tecnologías en el acto médico? Que es algo que hemos estado conversando, pero si pudiera darnos unas ideas finales. Marcelo, por favor. Gracias, Mariela. Bueno, agradecer primero la invitación y la posibilidad de conversar estos temas con quienes nos están escuchando, con el doctor Paredes, y nutrirnos de la información que él nos entrega. Desde la Fundación, me parece que nuestro desafío es tratar de generar los mecanismos que permitan a los médicos en general trabajar en las zonas más seguras desde el punto de vista médico-legal, evitando con eso y tratando de prevenir contingencias médico-legales. Nuestro trabajo se ha concentrado mucho en la prevención. Obviamente, las nuevas modalidades requieren una mirada distinta, son cambios de paradigmas y también cambios de paradigmas desde el punto de vista médico-legal. Voy a utilizar solo un ejemplo. El otro día una magistrado en el ámbito de abogados, que también ha sido un desafío esto de las plataformas, me dijo, esto llegó para quedarse, a propósito de las audiencias virtuales. Esta semana ha habido audiencias virtuales que ha visto todo el mundo, digamos, en el fondo, o ha estado pendiente todo el mundo. Lo mismo creo que va a ocurrir en medicina. Para nosotros va a ser un desafío cómo abordar desde la prevención los mecanismos de seguridad, y ahí estamos trabajando para ello con todos los canales de la institución, tratando de aportar a los prestadores, tratando de aportar a los médicos ideas, propuestas, en definitiva, que unifiquen los criterios para tener mayor seguridad. Y luego, cuando ya se presente la contingencia, bueno, el desafío será, naturalmente, trabajar con estas herramientas nuevas
para ilustrar que lo que se hizo adecuado a la buena práctica médica. Yo creo que nosotros no vamos nunca a renunciar a una idea de fuerza que es fundamental. Cualquiera sea la modalidad de atención sanitaria que se desarrolle, lo que debe inundar eso es un buen ejercicio de la práctica médica aceptada, adecuada. Los errores están presentes en medicina, el tema del error diagnóstico es una realidad, pero lo que más nos importa es que sea como consecuencia de una buena práctica médica. Si ese error se produce como consecuencia de eso, tendremos los mecanismos para defenderlo, tendremos los mecanismos para ilustrar al tribunal que eso es parte del proceso de la atención sanitaria, que eso es una realidad. Entonces, los desafíos son insistir en la prevención y tratar de generar mecanismos lo más relevantes posibles para que haya uniformidad en los criterios de teleatención y las nuevas modalidades, y tratar de contribuir desde nuestra experiencia para que esos vayan acordes a lo que siempre ha sido la práctica fundamental en el contexto de una buena práctica médica o lo que los médicos definen como lex artis. Muchas gracias, Marcelo. Y le damos entonces un minuto a nuestro invitado, el doctor Paredes. Bueno, Mariela, muchas gracias a todos por la audiencia. Igual son a veces lateras estas conversaciones para algunos, pero para mí es bastante apasionante tocar el tema, así que yo también agradezco el espacio para conversarlo. Yo creo que quiero dejar como dos conceptos claros para todos. Uno, yo creo que la telemedicina como concebida antes de la pandemia y lo que va a pasar después de la pandemia es que creo que se va a llamar medicina. Simplemente nos están dando la posibilidad de comunicarnos con nuestros pacientes a través de canales que sin la pandemia no habíamos podido hacer este ejercicio de manera tan masiva y tan rápida, ¿ya? Y por ese lado creo que este es un canal que siempre ha existido y debemos aprender a usarlo. Les pido que no tengan miedo. Esto la verdad que no es complejo. Y hace un par de semanas atrás me tocaba conversar con un grupo de colegas esto. Entonces me decían, doctor, ¿quién cree usted que son los médicos que tienen mayores competencias o habilidades? Y la mayoría me decía que era la generación más joven porque tenía acceso a la tecnología. Y la verdad que esa no es la respuesta correcta. Los que tienen más habilidad para hacer esto son los médicos que tienen más años de experiencia. ¿Por qué? Porque el conocimiento de cómo se hace semiología, aquellos médicos que tienen más de 60 años aprendieron de otra manera. Y por lo tanto, todo el conocimiento acumulado es de extremada riqueza para hacer una buena interconsulta, una buena teleconsulta. Por lo tanto, le pediría a todos los médicos que tienen más de 60 años que traten de entrar a este mundo que suena complejo, pero créanme que no lo es. Y cuando aprenden a usarlo, van a descubrir cosas que las habilidades las tienen desarrollado mucho más de lo que creían. Y de la perspectiva del paciente, aquellos que creemos que el paciente debe estar al centro, este es un canal donde efectivamente ponemos al paciente al centro. Y podemos entrar a un ambiente de conversación que nunca antes habíamos podido tener. O sea, me toca a mí, por ejemplo, desarrollar un proyecto bien interesante con una universidad que vamos a abrir el primer campo clínico virtual. En otras palabras, vamos a poner docentes y alumnos a hacer una atención médica a través de este canal, para enseñarle a los alumnos también, y a los internos, y a los médicos de posgrado, en el caso de medicina familiar, cómo poder usar este canal para entregar una mejor salud. Por lo tanto, están pasando cosas bien interesantes, y creo que el conocimiento que tienen los médicos de mayor edad, poniéndolo así, tienen muchísimo que aportar a este modelo de atención. Entonces, por ningún motivo declaren que esto es para generaciones más jóvenes. No, es al revés. Es justamente para las generaciones que han acumulado mayor experiencia, y experiencia en el sentido de interactuar con los pacientes, que tiene un valor muy alto. Y finalmente, para cerrar, quiero decirles que, bueno, yo además de trabajar en la fundación, yo trabajo en algunos emprendimientos de telemedicina. Y en algunas ocasiones tenemos algunos proyectos donde buscamos especialistas que quieran aportar a dar atenciones gratuitas a pacientes, o eventualmente apoyen estrategias de salud pública, porque hoy día la gente está en un escenario complejo. No pueden tener acceso a su trabajo, sus ingresos han bajado y no pueden pagar una consulta médica. Y lo que me ha pasado, siendo súper honesto y franco, que cuando hemos visto que las consultas a través de televisión por prestadores aparecen médicos de especialidades que no son fáciles de conseguir, cobran 35, 45 mil pesos una consulta, eso es inviable
para que un paciente FONASA pueda acceder. Y sorpresa me ha llevado que hay muchos médicos que ya no tienen convenio con FONASA. Entonces, aunque se habilite el bono FONASA para teleconsulta, no hay médico hoy día en FONASA para atender. Entonces, estamos ya, no, porque cuando dicen que la excusa es no, que esto es para los pacientes de DC1 que tienen celular, no. El estudio diría que el 68% de los pacientes en Chile tienen un smartphone. El 95% tiene acceso a internet móvil. Por lo tanto, hoy día, créeme, yo tengo un proyecto personal donde atiendo pacientes C2, C3 y les damos teleconsulta. Y tienen un celular como cualquier otro. El problema está dado que los especialistas hoy día, en algunas áreas, como no están inscritos en FONASA, esa atención a esos pacientes nunca tienen acceso. Y por lo tanto, vamos a estar desarrollando un modelo de atención solamente para aquellos que lo puedan pagar. Y me gustaría que eso no pasara. Me gustaría que no fuera excluyente ofrecer este canal de comunicación solo a los que puedan pagar, sino también a aquellos que hoy día tienen problema económico y sería bueno también darle la posibilidad de usar este tipo de prestación. Eso, María. Muchas gracias, doctor Paredes. Y me voy a aprovechar un poco de las palabras que usted dijo también respecto a poner en el centro al paciente. La Fundación también ha aprovechado estas tecnologías para colocar a los médicos y médicas al centro y ha sido una oportunidad muy rica que hemos tenido a través de la experiencia de estas videoconferencias para poder directamente recoger cuáles son las consultas, requerimientos que han tenido los profesionales. Así que también agradecer, también creemos que es una oportunidad que permite un acercamiento distinto, pero no por eso menos profundo, con el otro. Así que, bueno, contarles que el próximo jueves vamos a tener la última videoconferencia en vivo de este ciclo y posterior a eso vamos a ver cómo seguimos ocupando esta plataforma para dar una continuidad, no necesariamente con temas COVID, sino que abrirnos a otro tipo de consultas como Fundación de Asistencia Médico-Legal. Yo sé que algunos médicos se conectaron hace no mucho, así que es probable que tenemos la costumbre de hacer las reuniones los días jueves a las 11, hoy día empezamos a las 10. Sin embargo, si nos dejan sus correos electrónicos, esta entrevista nosotros se las vamos a compartir. Se ha grabado en su totalidad, así que no tenemos problema con hacerles llegar la información. Entonces, como les decíamos, los dejamos desde ya invitados para el próximo jueves para un cierre del ciclo. Nos va a acompañar el abogado jefe de la Fundación, don Juan Carlos Bello, y también el encargado, el médico asesor del área de docencia, que es el doctor Jorge Lastra, para que hagamos conclusiones de todos estos dos ciclos que hemos tenido durante estos meses, cuáles han sido los principales aprendizajes que nos está dejando la pandemia desde lo médico-legal. Así que esperamos que se inscriban, que nos hagan llegar sus consultas, que por favor compartan esta invitación a otros médicos y médicas. Para nosotros es fundamental que nos puedan acompañar. Sabemos que los horarios no siempre son los más adecuados para ustedes, así que recuerden que están nuestros otros canales informativos donde también pueden contactarnos y donde van a poder encontrar la información oportuna de todas las actividades que está realizando permanentemente la Fundación. Reitero los agradecimientos al abogado Marcelo Valenzuela, quien hoy día fue el abogado de la Fundación, que nos acompañó durante más de 1 hora y media entregando su tiempo para resolver consultas, y también a nuestro invitado con toda la experiencia que viene acarreando en estos temas. Muchas gracias, doctor Paredes, y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.